Y proclamamos la palabra de nuestro Señor, San Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando se marchaba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Palabra de Dios. El tema que nos han pedido los hermanos en esta noche es sobre los dones y carismas. Y usted va a preguntar: ¿y dónde entra Mateo en todo esto? Muy bien. Y buena la pregunta que me hacen, porque les vi con cara de sorprendido de los servidores. Mis hermanos queridos, antes de hablar de los dones y carismas, tenemos que empezar desde el punto de partida. Yo no les puedo hablar del techo sin antes conversar con ustedes cómo se cimienta una casa, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el primer hecho: el llamado. Todo aquel que recibe el Espíritu Santo en su vida ha sido llamado por una persona, y esa persona se llama Jesús. Aquí estamos en esta asamblea por esta persona, nuestro Señor. Y nos simplifica en el Evangelio de Mateo. Tan sencillo este versículo, pero a la vez tan grande. ¿Qué nos dice? Allí vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo una sola palabra: sígueme. Aquí arranca el proceso de la vida de un católico, de un carismático. Con la palabra es sígueme. Con el llamado. Si usted y yo estamos aquí, es porque hemos nosotros vivido y experimentado esa presencia y ese llamado tan especial de Jesús, que es sígueme. Ahora, ante el llamado de Jesús está nuestra respuesta, y la respuesta es: Él se levantó y lo siguió. Si vamos un poquito entrando al Evangelio, usted mira que Jesús llama a un hombre que estaba en plenos labores de su trabajo. Mateo estaba trabajando en su oficina. Entonces, Dios, hermanos, como conclusión, llama a los más ocupados. No hay un pretexto para que usted diga: no, lo que pasa es que esas cosas de la iglesia, yo soy bien ocupado, mi horario de trabajo, mire cómo es, mi familia. Eso. A Dios le encanta llamar a los que son bien ocupados, porque ellos son la materia prima de su reino. Porque ¿sabe qué? A los vagos desocupados ni el diablo les da trabajo. Pero a los más ocupados Jesús les dice: sígueme. Así que si usted decía: tal vez mi trabajo es mi pretexto, mentira. Porque Jesús quiere que usted sea Mateo en el lugar de su trabajo, en su oficina, con sus amigos, en la universidad. Entonces, si usted dice: bueno, yo siento que he sido llamado por Dios, más aún, lo estoy dejando todo por estar con Él, por ir en pos de Él, por ir en pos del Evangelio, entonces usted es la persona que quiero. Usted es Mateo. Usted es aquel que ha sentido, ha escuchado el llamado de Jesús, y por eso también se ha dado reunión aquí en esta comunidad. Gloria a Dios. Ahora viene el segundo punto. Si usted ha sentido este llamado, entonces ahora usted, si ha vivido o experimentado lo que es la efusión del Espíritu Santo, entonces usted, digámoslo así, está viviendo la vida en el Espíritu. Pero quiero preguntar de esta comunidad: ¿quién ha hecho el seminario de vida en el Espíritu? Levante la mano.
Muy bien. Los que me levantan la mano, entonces están en este segundo paso. ¿Cuál es este segundo paso? Todo aquel que acepta a Jesús como su Señor, escucha su voz, se levanta del lugar donde está y va en pos de Él, entonces recibe la presencia poderosa del Espíritu Santo. Pero nosotros los católicos hemos recibido el Espíritu Santo ya desde el día del bautizo. En el bautizo nosotros fuimos sumergidos, lavados, injertados en el cuerpo de Cristo y llamados hijos de Dios. Después, en el proceso, en el caminar, vivimos lo que fue la primera comunión y la confirmación. En la confirmación por manos del obispo, nosotros recibimos a través de él la efusión del Espíritu Santo, los dones y los carismas por medio de la Santa Iglesia. Así que, ahora levante la mano. ¿Quién ha hecho ya la confirmación? ¿Qué es? También no me levantan todos. ¿Dónde me metí? A ver, levante la mano el que ha hecho la confirmación. Así ha hecho, así es a medias, ¿no? A ver, eso, muy bien, ya. Entonces, dígale al que está a su lado, dígale, eres lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Nosotros como católicos, una mesita aquí para poner, una sillita. Entonces, todos aquellos que hemos recibido los sacramentos, ya somos llenos del Espíritu Santo. Pero hace un momento hablé del seminario de vida en el Espíritu y de la efusión del Espíritu. A ver, ¿qué es eso? Si yo ya recibí lo que fue la confirmación, la imposición de manos de parte del obispo, me hablan de otra efusión. ¿Qué es eso? ¿Es otro sacramento? ¿Qué sucede? Vamos por partes. El seminario de vida en el Espíritu es un caminar que nos lleva a un conocimiento totalmente del amor del Padre, de la salvación del Hijo, de la fe y, en esencia, conocer la persona del Espíritu Santo. El Santo Papa Juan Pablo II habló a la Iglesia sobre el gran Dios desconocido. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Porque usted pregúntele a cualquier católico, diga del Padre, sabe quién es el Padre. El Hijo, más aún. Muy bien, ahora pregúntale quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué regalos tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas? Como una vez estaba en una predicación y hablamos del Espíritu Santo. Entonces yo les preguntaba, ¿quién es el Espíritu Santo? Y una hermana se levanta la mano y dice, el Espíritu Santo es una paloma. Y otro hermano allá parado dice, bravísimo, no es una paloma, es un palomo, dice. Porque hemos pensado que solo eso es del Espíritu Santo, una paloma o un palomo a la final. Pero Él es una persona, Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Él es el que se quedó en la iglesia cuando Jesús ya subió a los cielos, el que vino desde el día de Pentecostés, el que mantiene, sostiene y santifica la iglesia, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, el cual fue Jesús bautizado en las aguas, el mismo el cual hizo caminar a Pedro en las aguas, el mismo Espíritu Santo es el que nosotros ya hemos recibido en el bautizo, en la confirmación. Pero ¿qué es eso del seminario y qué es eso de la efusión? Es lo siguiente. Comúnmente nosotros hemos hecho la confirmación cuando teníamos, yo hice en la escuela, tal vez los más atrasaditos a los 13 o 14 años. Pero ha sucedido que en el pasar de los años, de las décadas, nos hemos olvidado totalmente del Espíritu Santo y de quién es su presencia y su amor en nuestras vidas. Entonces, la llama que nosotros recibimos en la confirmación
después de 20, 25, 30 años después de ese día, ha terminado hecho una velita, un fueguito en nuestro corazón, porque nosotros nos hemos ocupado más de todo, menos de tener una vida rica espiritualmente, mucho más de seguirle a Jesús. Porque una cosa es conocer de Jesús, ¿no? Y otra cosa es conocerle a Jesús. Una cosa es yo decir, oye, pásame un café. Y otra cosa es decir, sentémonos a tomar un café. ¿Y cuándo fue la última vez que nos sentamos a tomar un café con Jesús? Son dos cosas muy diferentes. Por eso dice la palabra que hasta el enemigo conoce la Biblia, hasta escucha el nombre de Dios y tiembla, dice. Porque no basta solo con conocer, sino con conocerle. Entonces, para eso es el seminario de vida en el Espíritu, para que esa llama que ya hemos recibido nuevamente se avive, se engrandezca. Y ahí entonces nosotros volvemos a nacer a la experiencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Los que han hecho el seminario de vida en el Espíritu dan fe de ello. Hemos sido reavivados en el fuego de Pentecostés. Pentecostés del día que vino el Espíritu Santo y nació la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo que dice aquí, mis hermanos. Hemos nosotros sido ya llamados por el Maestro. Hemos dejado todo en pos de Él. Ahora viene la segunda parte, la vida en el Espíritu Santo. Por lo cual, abra su Biblia en Corintios, Primera de Corintios capítulo 12. Sí, vamos bien hasta aquí, ¿no? ¿O estoy muy rápido? ¿Sí? Ya. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Primera de Corintios 12, 1. Amén. Dice la palabra del Señor. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso, yo soy un poquito sordito. Entonces tiene que decirme duro, ¿no? Dice la palabra, San Pablo habla a los corintios, en cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Y a eso hemos venido en esta noche, a que Dios a todos nosotros nos quite el velo de la ignorancia. Hemos entendido claro hasta el punto de la efusión del Espíritu. Amén. Hasta ahí está clarísimo, ¿verdad? Entonces, los que no han hecho el seminario, tienen que ustedes decir, queremos hacer el seminario de vida en el Espíritu. Queremos vivir ese nuevo Pentecostés, ese reavivamiento. Y entiendo que este tiempo, este seminario que están haciendo de dones y carismas, es para reavivar lo que ya hemos recibido. Pero ahora, como dice San Pablo, vamos a pasar a la segunda etapa de esta enseñanza. Hemos pasado del llamado, hemos entendido lo que hemos recibido y también hablamos sobre la experiencia del bautismo en el Espíritu. Ahora vamos a centrarnos en los dones del Espíritu Santo. Pero antes de hablar de los dones del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la persona del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios, como habíamos dicho, Él es Dios. Tanto como el Padre y el Hijo merecen la misma adoración.
Por Él fueron creadas todas las cosas y es Él el que sondea los secretos más íntimos del corazón del Padre. El Espíritu Santo es el beso de amor entre el Padre y el Hijo y es el amor mutuo del Padre y del Hijo, el cual es derramado hacia nosotros. El Espíritu Santo de Dios en la antigua alianza o testamento era solo otorgado a los reyes, profetas, patriarcas. El Espíritu Santo era solo dado a hombres excepcionales y especiales, como Moisés, como David, como los profetas, Isaías, Jeremías. Pero por allí hubo un profeta llamado Joel, que profetizó en el Antiguo Testamento y dijo: en los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones, dijo Joel, en los últimos tiempos. El día de Pentecostés nos cuenta en Hechos capítulo 2 que Pedro, después de recibir el Espíritu Santo como un viento recio en formas de lenguas de fuego, se paró ante más de 3,000 hombres y dijo: ha llegado el día. Y citó las palabras del profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Había llegado aquel momento en que el Espíritu Santo se derramaba y se iba a derramar ante todos los mortales. Por eso, mis hermanos, el Espíritu Santo, al ser derramado en la iglesia, ha convertido a todo el pueblo de Dios en reyes, profetas y sacerdotes. Tenemos la unción del Espíritu Santo, aquella que se prometió para los últimos tiempos. Nosotros vivimos los tiempos del Espíritu Santo. Él es una persona, no es una energía. Se lo manifiesta en la Biblia como fuego, pero no es fuego. Se lo manifiesta como agua, pero no es agua. Se lo manifiesta como una paloma, pero dijimos, no es una paloma. Se lo manifiesta el Espíritu Santo de muchas maneras en las cuales le identificamos, pero Él es una persona. Él es Dios. Y partamos desde el punto neurálgico de que cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, lo que primero viene a hacer con nosotros es una amistad, una vida con Él. Él viene a hacer de nuestro corazón un templo espiritual. Él viene a dar luz donde hay oscuridad. Él viene a dar paz donde hay caos. Él viene a dar descanso donde solo hay fatiga. Al cristiano que es débil y que le cuesta caminar, el Espíritu Santo le viene a dar energía, fuerza para su caminar espiritual. Si es el cristiano temeroso, el Espíritu Santo le viene a dar valentía. Él nos ayuda. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el ayudador. El nombre del Espíritu Santo es el ayudador, Paráclito, o sea, el abogado, el defensor. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es clave, porque es Él el que transforma de nuestra vida común a una vida de apóstol, el que transforma nuestras vidas tristes a un gozo que el mundo no conoce. Es Él el que cambia el agua en vino y multiplica los panes. Entonces,
Por encima de los dones y por encima de los carismas, lo primero que tenemos que anhelar es la presencia y la persona del Espíritu Santo. O hay un hijo que ama más los regalos que al papá. No, ¿verdad? ¿Usted amaría más el regalo que a su padre? ¿O ama más a su padre que un regalo? Más al padre, ¿verdad? A su papá. Y nosotros tenemos que ser los cristianos que amamos más al Espíritu Santo que los regalos que Él nos da. Y anhelar más su presencia que las cosas que Él nos quiere dar. Porque a veces nosotros buscamos solo el milagro de Dios y no al Dios de los milagros. Buscamos los dones carismáticos y no al Espíritu Santo. Y ahí estamos equivocados. Entonces, hablar de los dones y carismas es primero hablar de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Aquel que quiere ser tu amigo, aquel que quiere ser tu consejero, aquel que te quiere levantar, aquel que te quiere amar, aquel que te quiere como la gallina en su plumaje abrazarte, aquel que con su fuego quiere devorar tu pecado, aquel que quiere venir a tu vida, mi hermano, para que tú seas feliz. Y tenemos que anhelar una amistad constante y perseverante con el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos quiere hablar, porque Él nos quiere levantar. Entonces, después de conocerlo, después de vivir esa presencia real del Espíritu Santo, entramos recién al término de renovación carismática católica. La renovación carismática católica nació hace 50 años en la Universidad de Duquesne en Pittsburgh. Después de un retiro en el cual tuvieron unos estudiantes, ellos miraban que su vida espiritual, a pesar del mucho esfuerzo que ellos dedicaban, veían que su vida espiritual era infructuosa. Y comenzaron ellos a mirar en el movimiento protestante pentecostal aquellos dones de los cuales cuenta en la carta a los Corintios, los carismas, los dones, las lenguas, la profecía, el discernimiento. Entonces ellos hace 49 años, porque ya voy a entrar al jubileo que es del próximo año. Hace 49 años en la Universidad de Duquesne, ellos tienen un retiro de fin de semana. Les estoy contando un libro de este porte, les sintetizo en 30 segundos. Ellos tienen un retiro, una especie como la que ahora nosotros tenemos, la efusión del Espíritu Santo. Y en ese retiro frente al Santísimo, ellos empiezan a pedir una nueva efusión del Espíritu Santo, estos estudiantes. Y mientras oraban y pedían un nuevo Pentecostés y un nuevo avivamiento, ellos frente al Santísimo empiezan a orar en lenguas, a profetizar, empiezan a dar palabra de conocimiento, ciencia, discernimiento, sanación, y se aflora en ellos los mismos dones y carismas que nos habla en la primera carta de los Corintios capítulo 12. Hace ya 49 años. Ahora, mis hermanos, ellos empiezan después a dar retiros en las diferentes universidades de Norteamérica. Y empieza esta manifestación del Espíritu Santo a expandirse como el fuego en un bosque seco. Se comienza a expandir de tal manera, ¿quién sabe el tiempo que está la renovación aquí en el país, en Ecuador?
Le voy a preguntar a los servidores, les pregunto a los servidores, y ellos deben saber a la agüita eso. A la agüita, 30 dicen por acá. ¿Quién da más? Les voy a mandar de deber para la próxima semana. Que vayan a averiguar. Quiero que vayan a averiguar, así como deber, cuántos años lleva la renovación aquí al país. Muy bien. Entonces, la renovación carismática no tiene fundador, porque su fundador es el Espíritu Santo. Entonces, empiezan a aflorar en los laicos y en los sacerdotes estas nuevas manifestaciones del Espíritu, no nuevas, ya son antiguas, digámoslo así, pero empiezan a reflorecer, digámoslo así, todos los dones carismáticos que nos habla en la carta a los Corintios, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, ciencia, sanación, conocimiento, profecía, discernimiento. Y en todo esto, mis hermanos, empieza a haber dentro de la Iglesia Católica esta corriente de gracia, porque la renovación carismática, más que un movimiento de la Iglesia, es la Iglesia en movimiento, es una corriente de gracia. Es lo que diferencia del resto de los movimientos eclesiales. La renovación carismática es una corriente de gracia. Lo dijo Juan Pablo II. Es una suerte para la Iglesia, dijo él. Y es la Iglesia en movimiento. Ahora, vamos a los primeros grupos de oración. Si ven cómo vamos desde el principio, lo trato de sintetizar y de hacerlo lo más comprensible. Espero que ninguno se vaya perdiendo en el proceso. Ahora, en los primeros grupos de oración, la cosa era intensa e increíble. ¿Por qué? Porque todos comenzaron a vivir ya su encuentro personal con Jesús. ¿Quién no ha tenido su encuentro personal con Jesús, tampoco puede recibir el Espíritu Santo en su plenitud, pues? Porque aceptar en su corazón a Jesús como su Salvador implica ser llenado del Espíritu Santo. Y eso se llama la conversión. ¿Sí? Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Entonces, empiezan a existir los primeros grupos de oración hace 49 años. Y empiezan los grupos de oración a ver toda esta manifestación de dones. Hablaban en lenguas, interpretaban las lenguas, don de ciencia, don de sabiduría, don de conocimiento, discernimiento del buen o mal espíritu, visión, palabra profética, predicación, ministerios de sanación y bueno, cosas maravillosas. En los primeros años de la renovación, ver un grupo como este de 50 personas era normal. ¿Qué era lo anormal? Que de los 50, 49 hablaban en lenguas y uno no hablaba en lenguas. Repito, de 50, 49 hablaban en lenguas y uno no hablaba en lenguas. Qué raro que este no ore en lenguas, si es de un grupo carismático. Eran las primeras manifestaciones del Espíritu cuando una persona venía a un grupo de oración carismático. No han pasado meses, han pasado años, han pasado décadas. Y los grupos de oración se han ido multiplicando a través de todo el mundo, de todas las nacionalidades, regiones, sitios que ustedes no tienen idea. Ha llegado esta corriente de gracia. Pero en estos 49 años, la renovación ha caído en un problema.
Y es un problema que voy a decir después, lo digo ahorita. Una situación. Porque, bueno, entonces después hablo lo que es don y carisma. Tres cosas podría decir yo sobre el problema de los dones y carismas en los grupos de oración 49 años después. El próximo año, en 2017, la renovación carismática en el mundo va a cumplir 50 años y se está preparando mundialmente hacia el jubileo de oro de la renovación carismática a nivel mundial. Pero en estos 49 años la renovación ha tendido a caer en una trampa. ¿Y cuál es esa trampa? Es el acomodamiento. El acomodamiento. Los grupos de oración han caído en la trampa de ser grupos que se acomodaron. Me decía a mí una vez el asesor de jóvenes en ese entonces, cuando yo tenía 19 años, él nos decía, la renovación carismática caerá en crisis, decía él, cuando al Espíritu Santo le metamos en una jaula, decía él, y botemos sus llaves. Porque el Espíritu es libre como el viento. ¿Ya qué voy? Sobre el acomodamiento, y el acomodamiento nos produce estancamiento. Voy a hacer un paréntesis sobre eso. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos regala lo que se llaman los dones y los carismas. Dice en el mismo capítulo 12, versículo 4, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. En la latinoamericana dice para provecho común. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él viene con regalos, se llaman los dones y carismas que tanto hemos hablado. ¿Qué es el don? ¿Qué es el carisma? Quiero que me entienda usted. El don es un regalo, ¿sí? Es un regalo dado por el Espíritu Santo para cada uno, para provecho común. Por ejemplo, a un hermano le da el don de la perseverancia, a otro hermano le da el don de la piedad, a otro hermano le da el don de discernimiento del Evangelio para entender las Escrituras, a otro hermano le regala el don de la piedad, de la alabanza, para provecho común. El don espiritual es para provecho común, dígalo conmigo, para provecho común. Muy bien, ahora, ¿qué es el carisma? El carisma es cuando el don que Dios a usted le ha dado lo pone a servicio de la iglesia. Por ejemplo, Dios le ha dado a nuestro querido hermano Omar el don de la alabanza, pero como a él le ha puesto al servicio de la iglesia, ahora su don es un carisma, ¿sí? Es un carisma. Yo le vi también a la otra hermanita que estaba aquí cantando con mi hermano. Cuando hay dos hermanos que tienen el mismo don y se unifican para un servicio, entonces ese carisma se vuelve en ellos en un ministerio. Cuando varias personas tienen el mismo carisma de Dios y se unifican para el servicio, se llama un ministerio, ¿sí? Entonces está el don. El don se transforma en carisma cuando lo ponemos al servicio de la iglesia, y el carisma se transforma en ministerio cuando es la unificación de varias personas con el mismo carisma. Amén. Ya. Ahora, el don y el carisma, el don que se vuelve en carisma, se ha dado con un propósito, y es la evangelización. Dios nos regala a nosotros los dones y carismas
para que nosotros evangelicemos, no para que nos pavoneemos. Hermanos, y ahí vuelvo al punto del estancamiento. A ver, el don o el carisma por sí mismo a usted no es una garantía de que ya está salvado. Mi hermano, yo oro en lenguas, así que porque oro en lenguas, entonces yo ya tengo al lado del puesto, al lado de San Pedro. No es así. El don y el carisma a la persona no tendría que ser, sí, pero no es motivo ni de santidad ni de que hasta salvo. Puede cantar rete bonito y las personas pueden llorar y puede predicar fenomenalmente, pero su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque el don y el regalo de Dios, Dios no lo quita. O le dijo a Pedro: me negaste las llaves del reino, me devuelve las llaves del reino. Yo sabía que yo sabía que Mateo era mejorcito. ¿Me devuelve las llaves del reino? No, lo que Dios te da, a pesar de que tú peques, la abofetees o le niegues, Él mejor: Pedro, ¿me amas? Tú sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Reafirma su amor. ¿Entendido? Ahora, cuando el don y el carisma a nosotros nos salva, para lo cual abra su Biblia en Gálatas 5:22. Están unas cartitas al lado nomás de Corintios. No se vaya hasta el Apocalipsis. Gálatas 5:22, dice el Señor en su palabra: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. No hay ley frente a esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En nuestras vidas personales, los dones y los carismas tienen que transformarse en frutos espirituales. Y el fruto, eso sí te va salvando, mi hermano. Pero eso se llama una vida de conversión, un anhelo de santidad, de santidad. Dice que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe. Yo recuerdo mi mamá, cuando ella recién una vez fue a una misa de sanación y estaban ahí las hermanitas con el padre, y las hermanitas tenían el don de conocimiento, la palabra de conocimiento, que es cuando están orando, la persona que tiene este don, Dios le manifiesta a la persona que hay personas en la asamblea que se están sanando, y la persona dice: tal persona, Dios le está sanando el pulmón derecho, es mujer de 35 a 40 años, y lo dice así, y sucede, porque son dones del Espíritu Santo. Entonces, mi mami había estado en esta reunión, y al final el padre dice: se va a hacer un seminario de vida en el Espíritu, mayor informes en la oficina de la renovación. Pero como el padre no dio ni número telefónico ni dirección, asumió que todo el mundo conocía dónde es la oficina, ¿no? Mi mamá nunca había escuchado de renovación ni de oficina de renovación, así que se acercó donde la hermanita, ¿no?, que estaba hablando tan lindo y dando tan lindos mensajes de ciencia. Una santa, pues, tendría que ser así, una santa. Y se acerca donde la hermanita y le dice: disculpe, hermanita, había estado de rodillas, ¿no? Disculpe, hermanita, ¿dónde es la oficina de la renovación?
Y ella se regresa a la vuelta, pues, en la Bogotá y México, pues. Entonces mami decía, pero tan linda que estaba orando, pero qué carácter que ha tenido. Porque hasta los testimonios se manifestaban de sanación. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que aspirar a lo que dice San Pablo, a los dones mayores. Primerito, al del amor. Hablar de dones y carisma es un tema bien complejo y un alimento demasiado sólido, y que yo espero que muchos lo estén digiriendo, empezando desde mi persona. Pero el don y el carisma tienen que dar en nosotros verdaderamente frutos en nuestra propia vida. Y aquí están los frutos. Los leo otra vez: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. Somos carismáticos convertidos hasta que uno se nos cruza en el carro, pues. De ahí nos sale la lengua, pero de aquí hasta la salida. Cantamos lindo hasta que estamos en una fiesta y nos indican el trago, el licor. Falta de dominio de sí mismo. Tremendo escándalo. Tenemos que aspirar a los dones, desde luego que sí. Pero también tienen que transformarse en frutos concretos en nuestra vida espiritual. No se puede hablar de dones y carismas si es que no se habla en sí de los frutos del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, hablábamos que el don, el carisma, el ministerio. Y otra vez vuelvo hace un rato que les decía cuando dije el paréntesis. En estos 49 años la renovación ha caído en un problema: el acomodamiento que nos lleva al estancamiento. Verán, mis hermanos, ¿se acuerdan que les decía que de 49 que hablaban en lenguas era raro que uno no hable en lenguas? Ahora uno va a un grupo de oración carismático y toca con palo de romero ver quién habla en lenguas, quién interpreta en lenguas, quién tenga el don de ciencia, de sabiduría y conocimiento. Por lo menos, hermanos, alguien tiene un don carismático, porque los grupos carismáticos se han convertido solo en grupos de oración, porque a veces los que están dirigiendo la oración se han dedicado solo a cantar y no a orar. Se pasan todo el tiempo cantando y no pidiendo la manifestación del Espíritu Santo y un derramamiento de dones y de carismas. Y lo digo también por mí. Sale la canción de moda y esa canción la apuntan. Y no hay esencia. Cuando fuimos a Chile a la misión de evangelización, la primera pregunta que nos hicieron es: ¿y cómo está la renovación en su país? Y la respuesta que se dio es la misma respuesta que se da a todos. La renovación carismática está como está el servidor. Si el servidor es un servidor carismático, no me refiero a que tiene una gran sonrisa y se para chévere, ¿no? Sino lleno de los carismas y buscando la santidad, el grupo es un grupo carismático. Si el servidor es un servidor organizado, el grupo es organizado. Si el servidor es flojo, el grupo es flojo. Si el servidor no da pie con bola, el grupo no da pie con bola. La renovación carismática está como está el servidor, como ora el servidor, como evangeliza el servidor. Así está la renovación carismática. Porque lo que menos pedimos es que el Espíritu Santo venga y nos sacuda. El Espíritu Santo quiere a nosotros revolvernos, y revolvernos de tal manera que nosotros volvamos al primer ardor de la primera comunidad. Entonces, ¿qué sucede?
Ahora piden, Señor, avívanos. Señor, danos más dones. Señor, danos más carismas. Y yo creo que solo a Dios le falta abrir el cielo y decir, ¿para qué? ¿Para qué más? ¿Cuál es el problema? Nosotros hemos recibido el día de la imposición de manos del obispo, y cuando nos impusieron la mano en la efusión del Espíritu en el seminario, la manifestación, los dones carismáticos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué, mi hermano? El don en nuestras vidas es con este ejemplo que le voy a dar. Yo estaba en el terreno de mi papá en Amaguaña y estaba una mata, una plantita de haba hermosa. Y le digo, yo quiero plantar esta haba, le digo, y mi jardinera, le digo a mi mamá. Pero de todas estas, porque vienen en racimos, ¿cuál cojo para sembrar? Le digo. Y me dice, verás, me dice, el fruto que tienes que coger es aquel que la misma mata lo madura. Mira, estos que parecen como que ya están negros y podridos, este está listo para que lo siembres, me dice. Pero llévalo y por una semana sécalo en el sol y de ahí le siembras. Muy bien, yo me llevé contento porque yo en mi ventana tengo de todo. Tengo tomates, tengo habas, tengo frijol, tengo un montón de cosas en mi ventana. Y por medio de la pequeña ventana que tengo, Dios me va hablando a través de la agricultura. Entonces yo puse las semillas así, en fila, y el sol le daba y el sol les estaba secando, porque si usted mete una semilla tierna, la semilla se pudre. Algunos se saben de memoria. Yo, hermanos, recién estaba conociendo. Pero me olvidé de las semillas y ahí pasaron 2 meses secándose. Bueno, para eso preparé el terreno, le puse un terreno, le preparé muy bien. Abono, hojas, tierra, un montón de cosas para que sea una buena tierra. Estaba la tierra lista y estaba la semilla olvidada. Total, cogí la semilla después de tanto tiempo y la puse en mi maceta, y en menos de 10 días salió toda una gama maravillosa de plantas y están creciendo. Yo estaba viendo y digo, qué chévere, ¿no? Y Dios me habló a mi corazón y me dijo, porque justo pensaba en la predicación de esta noche, y esto fue lo que el Señor me dijo en mi corazón y lo sentí tan claramente. Yo he dado mi espíritu y he dado las semillas de los carismas a mis hijos. Pero ¿cómo puede fructificar el don que está hecho semilla en sus corazones si no se ponen a evangelizar? Así como la semilla tiene que entrar a la tierra y en la tierra fructificar, así el don espiritual fructifica, crece y madura en la tierra del servicio. Y nosotros recibimos los dones y carismas, pero no los hemos puesto al servicio, ni en práctica. ¿Cómo entonces nosotros podemos pedir más avivamiento si lo que tenemos lo tenemos arrumado y guardado, secándose? Creo que por eso me invitan una vez al año al Inca. Entonces, los dones carismáticos Dios nos da con el propósito de su gloria y para la evangelización. Entonces la hermanita, de aquí no, de otro grupo, se murió, llega al cielo y sale Jesús. Bienvenida a la casa de mi padre, le dice, mira, hay muchas moradas y ya está lista la tuya, le dice. Y ella, ya Señor, ya iba a entrar. Antes de que entres, unas preguntitas de protocolo. A ver, le dice,
Ya, muy bien, sí. Una preguntita, le dice. ¿Qué hizo con el don de la predicación que se le fue dado a usted? Yo, le dice la hermana, yo, predicadora, yo. A ver, nombres. Fecha de nacimiento. Sí, del Inca mismo dice. Del Inca mismo ha sido, dice. Sí, tú mismo eres. ¿Qué hiciste con el don de la predicación? No, Señor, ¿yo cuándo voy a predicar? Nunca me dieron el micrófono. A ver. No es predicador el que está gritando al frente con el micrófono como yo, sino el que sale a predicar al papá, a la mamá, a los hijos, a los vecinos, a los amigos, a todos. Jesús ha resucitado. ¿Qué hiciste con el don que te regalé? Y de ahí saca el Señor otro libro de este porte, ahora más grandote. ¡Bum! Le pone en el escritorio y le abre. Dice la hermana, aquí sí te equivocaste, el libro está en blanco, le dice. Está en blanco, todas las hojas están de principio a fin en blanco. Le dice el Señor, lo que pasa es que el don que te regalé era para que tú lleves mi evangelio a montones de personas, las cuales no están en este nombre inscritos porque tú no predicaste. El apóstol San Pablo va a decir en la carta a los romanos, todo aquel que crea en el nombre del Señor se salvará. Yo digo amén. Y después San Pablo dice, pero ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Y cómo serán enviados si no hay quien les anuncie? Porque ese es el problema actual de la renovación. Nos hemos quedado ensimismados en nosotros mismos y no estamos poniendo los dones espirituales en práctica. Por eso es que ya nadie ora en lenguas, ya nadie profetiza, ya nadie interpreta las lenguas, porque los dones se manifiestan en el servicio. ¿Es usted carpintero? Entonces tiene todas las herramientas de carpintería al frente y usted se dedica a ser jardinero. ¿Dónde quedan esas herramientas? Guardadas en el baúl. Dios le ha ungido con dones extraordinarios en su vida. Y nosotros, mis hermanos, estamos acomodados y estancados. Y así me habló también Dios. Yo tenía un geranio que justo compré en Nayón, porque le mandaron a mi hija a comprar un geranio. A la final le terminé yo cuidando. Y esta plantita, en la maceta original que me dieron, le ponía agua, le ponía abono, el sol constante, le cuidaba de las plagas, pero del porte que estaba, no criaba. Me daba flores, pero hasta un punto llegó en que ya no me dio más flores. Digo, ¿qué pasa con mi plantita? Le estoy cuidando, le estoy abonando, le estoy haciendo todo, pero ya no me está dando flores. Entonces me di cuenta que era el tiempo de trasplantarle a una maceta más grande. Así que compré una maceta grandota, la puse llena de tierra buena y la trasplanté, la llené, la puse agua. Y lo primero que hizo a la semana fue ponerse verde y comenzar a florecer. Y después de eso comenzó un proceso de crecimiento hermosísimo. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos acomodamos. Lindos, ¿no? Lindos en nuestro grupo. De aquí no nos movemos, mis hermanos. ¿Y sabe por qué les digo eso? No nos movemos. Yo le hago a usted un cuestionamiento. Esta semana, y eso siempre les digo, ¿a cuántos hemos hablado de Jesús? ¿A cuántos hemos invitado al grupo de oración? ¿A cuántos hemos el día de hoy dicho, hoy vamos al grupo de oración, hoy te espera Jesús?
¿A cuántos, mi hermano? Le pregunto, ¿a cuántos? Y si la respuesta es cero, por esa razón es que los dones y carismas siguen apagados y seguirán apagados, porque no abrimos la boca para evangelizar y no buscamos espacios de evangelización. Tenemos que salir, mis hermanos, de evangelizar. Salir de nuestra rutina, romper los esquemas, y allí la semilla de los dones se darán en la tierra del servicio. No pidamos avivamiento, pidamos: Señor, ayúdanos a madurar en nuestra fe, para poder nosotros, lo que ya nos has dado, darlos a los demás. Dios nos dé la gracia de que podamos vivir esa misma experiencia. Eso pasó también en mi grupo de oración. Éramos felices, Charito, Andreita, pasaba en nuestro grupo de oración. No pasábamos de 20 personas. El mejor viernes del grupo era cuando estábamos 20. El peor cuando estábamos 8. Esos eran los días de fe. Hasta que un día decidimos, como la plantita, salir del caparazón y dijimos: vámonos de aquí porque aquí nos estamos muriendo. Así que le preguntamos a Dios: Dios, ¿dónde nos quieres llevar? Así que nos trasplantamos a la parroquia de Cotocollao, y allí, con lo que Dios había unificado en este grupo de oración, lanzamos las redes, mis hermanos. Ahora ya está un grupo de unas 50, 60 personas perseverando. ¿Qué me pasó también a mí en otro grupo de oración que servíamos aquí en la basílica? De todo hicimos, mis hermanos. Solo faltaba darles pasteles y un payaso en la puerta para que no se vaya la gente. Hasta que un día no llegó nadie, mis hermanos, no llegó nadie. Y les hablo de experiencia propia. No vengo solo a regañarles, les hablo porque en mi vida ha pasado todo esto. No llegó nadie. Así que nos sentamos en el sagrario, nos arrodillamos y le dijimos: Jesús, lo hemos hecho todo, igualito que los apóstoles. Salimos con las redes y no hemos pescado nada. ¿Qué hacemos?, le dijimos. ¿Qué hacemos? Y el Señor nos dijo: vuelvan a la fuente. Nos pusimos por 2 meses. Ya se acabó, ¿qué grupo? Nos pusimos a adorar al Santísimo. 2 horas y media, dele la adoración al Santísimo. Y no parábamos de adorar al Santísimo. Cuando a eso, Santiago nos dijo, mi hermano, que es coordinador de la renovación, me dijo: ve, los días miércoles ningún grupo se reúne en la oficina de renovación carismática. ¿Quieren ustedes pasarse allá? Yo le dije: claro. Cuando la próxima vez que íbamos a anunciar que nos pasábamos, yo me di cuenta que ya no éramos solo uno, era un montón de gente que estaba atrás de nosotros también adorándole a Jesús. Y nos pasamos de la renovación y empezó un grupo otra vez numeroso. ¿Y sabe qué pasó? Otra vez nos quedamos solitos. Ya, ahora de dejar botando la toalla, pues no, colgar los botines. Otra vez, como también está el Santísimo ahí, dijimos: Señor, volvemos a la fuente. Y después de otro año más, se vuelve a multiplicar el grupo de oración allá. La primera inquietante es, les decía a ellos, que ahora ya es un grupo ya que está sobrepasando las 25 personas. Les decía a estos hermanos: ¿seguimos tal como estamos o comenzamos a pedir desde este momento la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y ahí fue cuando el Señor nuevamente nos responde: quiero hacer en sus corazones un altar. ¿Y cuál es esa manera, mis hermanos? Volviendo
a la fuente. Siempre será volviendo a la fuente. Siempre será volviendo a los pies del sagrario. Usted no sabe qué hacer ya con sus hermanos, con su grupo, con su comunidad, con su ministerio. Vuelva al sagrario. Vuelva a la fuente. Los dones carismáticos se ejercen solo en el servicio. Y a pesar de que a veces hay contradicciones en el servicio, que uno tiene unos deseos inmensos de servir, pero a veces no encontramos el lugar adecuado para hacerlo. O a veces también lo hacemos y nos esforzamos, pero nuestro esfuerzo se vuelve infértil. Y es cuando Dios nos dice: vuelve a la fuente. Mis hermanos queridos, San Pablo nos va a decir en la carta a los Corintios que él anhela que tengamos los dones espirituales. Dice: yo anhelo mucho más por ustedes, pero anhelo que por encima de todos anhelen el don del amor. Y en estos 50 años que la renovación carismática va a cumplir el próximo año a nivel mundial, no es solo un jubileo de oro, sino yo creo que es un volver a la fuente. Por eso les digo esto: volver a la fuente. ¿Y a qué me refiero con esto? Y ya voy terminando. Yo hace algunos años atrás, yo fui servidor de un grupo en el cual ya no estoy, y este grupo ya va a cumplir 20 años. Es el grupo de mi hermano Santiago, se llama Siervos del Espíritu Santo. Yo en ese grupo fui 12 años servidor. El grupo que prácticamente empezó con mi familia, con mis hermanos, y después el grupo se multiplicó. A la par, en ese entonces, también yo fui coordinador de la renovación en la zona norte. Solo la zona norte de Quito alberga más de 80 grupos de oración. Y mi trabajo era pastorear a los grupos de oración. Y era un poquito complicado porque los grupos se reúnen por todos lados dentro de la zona norte de Quito. Pero así me tocó a mí por 3 años, para no arrastrar mucho, por 3 años, pastorear, estar con ellos, predicar, orar y bueno, serie de cosas. Después de este tiempo, estábamos en el Santísimo, en la Casa Nacional de la Renovación, y se acercaban las elecciones de los nuevos servidores. Y yo honestamente dije: yo me quedo en mi grupo de oración. Así, como les había dicho hace un rato, como era que les dije, acomodado y amortiguado también, diría yo. Le digo: Señor, yo quiero seguir ahí siendo servidor, le digo. ¿Pero qué quieres tú?, le digo. Estaba frente al sagrario y sentí tan claro, pero tan claro mi corazón que me decía: no más, hasta ahí no más. Digo: bueno. Y Señor, le digo, en tal caso, me quedo en el consejo, le digo, ¿no?, de la renovación. Qué bonito seguir visitando los grupos de la ciudad. Y yo siento en mi corazón que el Señor me vuelve a decir: no, no más. Me quedaba, hermanos, en el aire. Ya no tenía dónde más servir. Llegaron las elecciones. A pesar que todos volvían a votar por mí, les dije: no, ¿por qué? Porque no quiere el jefe, pues les digo. ¿Por qué otra razón más? Y me salí de todos los servicios. Y un día que estaba en el grupo de oración, me senté al final, atrás. Y entré en un momento de: ¿y ahora qué hago?, le digo.
Le digo, ¿y ahora qué hago? Le digo al Señor. Ya no hago nada, le digo. Ya no hago nada. ¿Y ahora qué hago? Le digo. Así. Me siento desubicado. No tengo ningún tipo de servicio. Y estoy sentado aquí al final de la banca, le digo. ¿Y ahora qué hago? Y me sentía mal. Cuando el Señor me dice en mi corazón, yo soy tu heredad, nada más. Ahí entendí algo. Es como conclusión de la predicación. El servicio es un encargo, no un cargo. Esto que estoy haciendo aquí, lo que los hermanos hacen aquí, no es un cargo, es un encargo. Y que se lo hace por amor a Cristo, porque Él es nuestra heredad. Los dones, los carismas, son un regalo, que también son un encargo, para dar gloria a Él en todas las naciones de la tierra. Pero Jesús es nuestra heredad. Tampoco florecen los dones y carismas cuando nosotros nos centramos en los dones y carismas como que fueran objetos de exhibición. Un hermano dice, hermano Rubén, dice, estoy molesto con Dios. Digo, ¿por qué? Porque yo ya voy perseverando en el grupo 4 años y llegan unas chicas y a los 4 meses lloran en lenguas. Y yo que estoy 4 años no oro en lenguas, dice. ¿Por qué? Le digo. ¿Para qué quieres don de lenguas? ¿Para ponerte de antera parabólica y exhibirte ante toditos los demás que tú eras en lenguas? Jamás orarás en lenguas, porque el don de lenguas es dado para la oración, le dije. De igual manera, los dones y carismas, nosotros queremos que es como no sé, como el collar, el celular de moda que tengo para exhibirlo, tampoco se darán en mi vida. Solo cuando yo entienda de que Jesús es mi heredad, mi gloria, mi amor, mi vida, mi tesoro más grande, y el Espíritu Santo es mi amigo, mi protector, mi defensor, y yo le diga, Señor, aquí estoy, mándame donde tú quieras, los dones y carismas comenzarán a fluir sin que usted esté tanto, Señor, danos y danos. Ya te di, ahora a trabajar. Y lo que este grupo oración ahora tiene que apuntar es hacia los ministerios. ¿Qué ministerios Dios quiere formar en este grupo oración? Los ministerios de servicio, de pastoreo, confraternidad, intercesión, pastorales de visitas de enfermos, de caridad. Ahora sí, apuntemos a los ministerios para que en la acción los dones espirituales empiecen a fluir, sin quitar de nuestro horizonte de quién es la gloria. Un fuerte aplauso, Señor, más. Gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios.